Soy un investigador de las profundidades marinas, y acabamos de encontrar algo aterrador. Antes de empezar este informe, debo aclarar que cualquier mención de mis colegas, sus nombres o información personal, se alterará por motivos de seguridad. Tengo un compromiso con la verdad, pero también con el bienestar y la seguridad de mis compañeros de trabajo y de investigación. Dicho esto, este es un secreto que no puedo mantener por más tiempo. Soy investigador en aguas profundas desde hace más de 15 años, y muy reconocido por mis colaboraciones de investigación entre mis colegas. He trabajado para un instituto europeo durante la mayor parte de mi carrera, pero todo cambió hace 3 meses. Fue cuando a mí y a otros investigadores nos asignaron a un nuevo proyecto, a bordo del buque de investigación Diana, estacionado cerca del Centro Geográfico del Océano Pacífico. Todos sabíamos muy poco sobre en qué nos estábamos metiendo, pero estábamos seguros de una cosa, fuera lo que fuera, era importante. El proyecto era una colaboración mundial. La Junta Marítima Europea, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y el DAES de las Naciones Unidas eran algunos de los participantes. Pero hubo muchos más. Aún así, todo era un secreto bien guardado, no había cobertura de los medios de comunicación internacionales ni se hacían preguntas, al menos que yo supiera. Había otros 3 buques de investigación que realizaban el mismo trabajo que el nuestro en distintos territorios del Pacífico. No quiero entrar en los tecnicismos de mi trabajo, así que intentaré que mi explicación sea lo más sencilla posible. Creo sinceramente que todo el mundo debería comprender la importancia de este descubrimiento. Nada más embarcar en el Diana, se nos explicaron los detalles del proyecto, y se nos instruyó en nuestra investigación. Debíamos investigar las ondas sonoras oceánicas, que viajaban por el canal Sofar, y de las que habían informado por primera vez los investigadores de Kiribati apenas unos meses. Recuerdo que hablé con mi colega Marco después de recibir las instrucciones, porque no entendíamos el secreto del proyecto. Los terremotos en aguas profundas, que propagaban ondas sonoras captadas por hidrófonos no eran nada nuevo, así que, ¿a qué venía tanto alboroto? Parecía que nuestros superiores sabían más de lo que nos decían, pero pronto descubrimos por qué. Estas ondas sonoras procedían de ciertas fosas oceánicas de la zona de Adal, la región más profunda del océano. Era la zona que más atraía la curiosidad de aficionados e investigadores por igual, ya que la intensa presión dificultaba la exploración. La luz solar era incapaz de llegar a aquellas inmensas profundidades, pero incluso con la evidente falta de luz, la vida florecía incluso en las regiones más oscuras del océano. Se sabía que existían, y vivían especies de organismos heterógrafos que atravesaban el oscuro abismo. A lo largo de los años, se habían construido cuidadosamente muchos sumergibles para explorar la zona adopelágica, pero muchos ya no existían, se habían perdido o habían sido aplastados por la intensa presión. Así que la zona siempre ha sido una gran desconocida, y los esfuerzos de exploración avanzaban a pasos lentos. Pero ahora, esto ha cambiado. En un principio, se pensó que las ondas sonoras que investigábamos eran el resultado de profundos terremotos, pero a medida que avanzábamos en nuestra investigación, pronto quedó claro que no podía ser la causa, porque el sonido seguía un patrón. Estudiamos durante días el mencionado patrón sonoro, y llegamos a comprender por qué había llamado tanto la atención. El fenómeno se descubrió poco después de que comenzara, pero ahora se informaba de él en distintas regiones del Pacífico, de ahí que hubiera otros buques de investigación dispersos por el océano. Y todo ese sonido procedía del fondo de la zona de Adal. Se repetía a diario, casi al minuto, durante más de 6 o 7 horas, y por supuesto, compensando cuidadosamente los muchos kilómetros que las ondas sonoras tenían que recorrer para llegar a nuestros hidrófonos, y luego parecía cesar abruptamente. Es difícil describir cómo sonaba. Pero para un oído entrenado, que prestara mucha atención, era posible detectar las diferencias. Hablando en tono informal, es como si hubiera un inmenso tambor muy profundo en el océano, que se tocara todos los días. Nuestra primera hipótesis fue que se trataba de una anomalía geológica, a 11.000 metros de profundidad. Intercambiamos información y descubrimientos con los demás buques de investigación, pero pronto nos dimos cuenta de que era prácticamente imposible determinar qué estaba ocurriendo, y por qué se estaba extendiendo, analizando únicamente las ondas sonoras. Teníamos que bajar, y comprobarlo por nosotros mismos. El problema era, por supuesto, la inmensa profundidad y la presión extrema. Muchos sumergibles habían intentado alcanzar el fondo de la zona de Adal, y sufrido las consecuencias de ello. Y según nuestros cálculos, teníamos que ir aún más profundo, por debajo del nivel del mar, si queríamos vislumbrar lo que realmente estaba ocurriendo. Y eso también nos reveló algo que se había teorizado anteriormente: había un nuevo lugar, el más profundo conocido en cualquier océano, de donde se había originado el sonido. El misterio de aquel descubrimiento nos instigó, sin duda, y quisimos ir más allá. La cuestión se discutió con nuestros superiores, y para mi sorpresa, ya habían considerado la posibilidad.
Nuestra respuesta llegó en forma de un sofisticado sumergible llamado Rob, desarrollado por otros investigadores e ingenieros, con una tecnología que le permitía soportar presiones extremas, y la promesa de que podría sumergirse a mayor profundidad que cualquier otro sumergible conocido. Ya había sido probado, pero esta misión en particular, utilizaría plenamente sus capacidades máximas. Recuerdo muy bien el día en que pusimos el Rob en funcionamiento. Nuestro equipo se reunió en el centro de control, donde guiaríamos sus movimientos mientras se adentraba en las profundidades. La cámara del Rob grababa todo lo que encontraba, y nosotros supervisábamos su lento descenso. Tardaría muchas horas en llegar al lugar deseado. Habíamos planificado cuidadosamente el descenso, para que el Rob llegara a su destino a tiempo de captar el origen del ruido. Pero, no estuve presente durante gran parte de la inmersión. No había mucho que ver. La luz de la superficie aún podía distinguirse durante un rato, y de vez en cuando pasaba algún pez curioso. Pero después de llegar a la zona abisal, todo era oscuridad. Recuerdo estar mirando la transmisión con mis colegas, discutiendo hipótesis. Todos estábamos ansiosos por averiguar qué estaba ocurriendo, tan por debajo del nivel del mar. El Rob estaba en un punto en el que no había diferencia entre el agua y la oscuridad, y lo único que se veía claramente era la nieve marina, restos orgánicos que eran fuente de alimento para muchas especies de las profundidades marinas. Estábamos concentrados sobre todo en nuestra investigación, como para notar nada inusual, pero todos nos reunimos para presenciar cómo el Rob batía el récord mundial, al adentrarse en la fosa oceánica, a más de 11.000 metros de profundidad. Alguien abrió una botella de vino y lo celebramos. Aunque la misión distaba mucho de estar terminada, y ni siquiera sabíamos si el Rob sería capaz de seguir resistiendo la intensa presión, había una agradable sensación de logro. Habíamos esperado durante horas, y ahora estábamos más cerca que nunca del origen de las ondas sonoras. Así que el equipo volvió a reunirse, mientras el Rob llegaba por fin a su destino. En el fondo del abismo, en el lecho marino, estábamos en la zona deseada, y la arena bajo el Rob se extendía en un horizonte oscuro. El Rob resistía bien la presión, pero sabíamos que debíamos hacer el trabajo, y no contar con nuestra suerte. Empezó a moverse, y todos estábamos atentos, guiando cuidadosamente sus movimientos mientras explorábamos aquel lugar desconocido. Pero, no pudimos encontrar nada. Era difícil ver, pero no había nada visible que pudiera ser la fuente del ruido. Estábamos en lo más profundo del océano, y parecía completamente vacío. Así que decidimos esperar hasta que las ondas sonoras comenzaran a propagarse de nuevo, en las próximas horas. Fue entonces cuando mi colega, Erika, vio algo. «Está allí», dijo ella. «Estoy segura. No está lejos, unos 6 metros en esa dirección. ¿Crees que podríamos alcanzarlo?» Rob se abrió paso lentamente. A medida que nos acercábamos, la transmisión parecía volverse más clara, y extrañas formas y sombras transfiguradas por el agua se acercaban cada vez más. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. «Dios», dijo Erika. «Maldición», dijo Marco. Y yo solo podía mirar, horrorizado. No podía apartar mis ojos de esa visión de otro mundo. El fondo del océano estaba lleno de cientos de gigantescas estatuas humanas. Figuras inmensas, esparcidas por el oscuro fondo del océano. Ni siquiera podíamos verlas todas, pero sin duda eran humanas. Arrodilladas, los rostros fijos en la arena, y los brazos extendidos hacia arriba, casi como si sostuvieran algo sobre sus cabezas, sosteniendo el océano entero, como Atlas. La mejor forma en que puedo describirlo, es como si fueran esculturas griegas, figuras calvas y sin ropa, pero una anatomía humana aparentemente perfecta. No nos lo podíamos creer. Era demasiado surrealista. Ninguno de nosotros esperaba aquel espectáculo. Había cientos de ellos hasta donde alcanzaba la vista de la cámara del Rob, tanto figuras de hombres como de mujeres. Pero, no había ninguna sensación de asombro por lo que podría haber sido el mayor descubrimiento del siglo XXI. Solo temor, mientras intentábamos racionalizar lo que estábamos viendo. Mirar aquellas cosas no me parecía bien. Provocaba una extraña sensación de urgencia, e incluso de miedo, algo que pensé que era solo cosa mía, pero pronto me di cuenta de que afectaba a todos los presentes. Era como si estuviéramos viendo algo que no debíamos. Algo prohibido. Éramos científicos, pero aún así no había explicación que pudiera justificar esa sensación. Todo quedó grabado, por suerte. Porque después de que desapareciera la sensación inicial de sorpresa, no pude soportar seguir mirándolos. Aquellas figuras inmensas, sin vida, postradas como esclavos. Ninguno de nosotros pudo, excepto Erika. Pronto nos fuimos todos menos ella, que quería continuar sola las investigaciones. Por alguna razón, la mayoría del equipo de investigación se sintió mal después de ver aquellas estatuas, y tuvimos que tomarnos un descanso. Poco después tuvimos una reunión para discutir las hipótesis.
Se plantearon muchas posibilidades, como que las estatuas fueran los restos de una antigua civilización, algo que podría cambiar para siempre la historia de nuestro mundo, pero seguía sin explicar a qué profundidad se encontraban en medio del Océano Pacífico, cuántas había y cómo estaban conectadas a las ondas sonoras. No solo eso, sino que su tamaño por sí solo hacía improbable esa posibilidad. Haciendo una estimación rápida, deberían tener al menos 200 metros de altura. ¿Cómo podía una civilización antigua construir siquiera una, por no hablar de que las estatuas probablemente se contaban por centenares? Decidimos presentar las grabaciones a nuestros superiores, y quedaron tan horrorizados con el descubrimiento como nosotros. No había nada lógico en lo que estábamos viendo, y aún así, existía. Estaba allí, muchos kilómetros por debajo de nosotros, en ese mismo momento. Nuestra discusión siguió y siguió, mientras analizábamos las imágenes ya grabadas, y casi nos olvidamos de las ondas sonoras, y de la transmisión del ROV que Erika seguía monitorizando, hasta que la oímos gritar. Corrimos en dirección a la sala de control. Fui uno de los primeros en llegar, y vi a una mujer aterrorizada sentada en un rincón de la sala, con la cara hundida entre las piernas, temblando y sollozando desconsoladamente. En la pantalla solo se veía estática, la transmisión se había cortado, justo después de que se marcara el inicio de las ondas sonoras. Y el ROV se había perdido. Nos acercamos con cuidado a Erika, pero solo podía temblar. Tenía los ojos dilatados, fijos en el suelo, y lloraba desconsoladamente. No podía decir nada. Erika era una de las investigadoras más inteligentes y centradas que había conocido, tan seria con su trabajo hasta el punto de ser estoica. Y lo que vio en esa transmisión la dejó aterrorizada más allá de las palabras. La llevaron a nuestras instalaciones médicas, e incluso después de que dejara de llorar y tomara algunas pastillas, siguió sin decir una palabra. Solo nos miraba con una fijeza de 1000 metros, como si su propia mente estuviera atrapada en las profundidades del océano, junto con esas terribles estatuas. Intentamos recuperar la grabación, pero se había corrompido o borrado, tal vez por la propia Erika. Todo lo que ella vio se perdió, junto con el ROV, en las profundidades de esa fosa. No había manera de hacer un esfuerzo de recuperación, y francamente no sabíamos cómo proceder. Erika era la única que podía darnos algunas respuestas, pero no hasta que se recuperara. Así que la dejamos descansar. Pero al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. Buscamos por todo el barco. No había rastro de ella. Tenía un marido y 2 hijas esperándola en casa, y ahora ha desaparecido. Mi único temor es que ella también se haya perdido en el océano. Vio algo que no debía, y ahora no la deja ir. No sabemos por qué las estatuas están ahí abajo. No sabemos su propósito, ni cuál es su relación con las terribles ondas sonoras. No sabemos por qué este efecto parece propagarse a través del océano, ni cómo detenerlo. Hacemos todo lo que podemos. Aún así, en contra de mis superiores, creo que esto debe saberse. Si esto es peligroso, y aunque no tenemos pruebas de ello, mi instinto primario me lo dice, entonces todos ustedes deben ser advertidos. Y debemos prepararnos. Al cerrar mi informe, debo mencionar que todo esto me remite a una cita de Werner Jesak, que ahora cobra un nuevo sentido por lo que acabamos de vivir. La vida en los océanos debe ser un infierno. Un vasto y despiadado infierno de peligro permanente e inmediato. Un infierno tan grande que durante la evolución algunas especies, incluido el hombre, se arrastraron, huyeron hacia algunos pequeños continentes de tierra firme, donde continúan las lecciones de la oscuridad.